¿Se me puede escuchar? Sí, profesor, se lo escucha claramente. Eh, ¿Me confirman, por favor, si se puede escuchar? ¿Me confirman si se escucha el audio? ¿Me escucha? ¿Se debe escuchar? Por mi parte, sí lo escucho, ingeniero. Ok, muchas gracias. Bien, una vez más, darles la bienvenida Lo escucho. a este curso de hoy. Vamos a hablar un poco sobre lo que es el tema de plagas y enfermedades en invernaderos. Sí, un cultivo, y vamos a hablar un poco de un ejemplo, en este caso, vamos a hablar del cultivo de tomate. ¿Sí? Un cultivo que en la actualidad, bueno, no tanto en la actualidad, sino que ya hace buen tiempo, se viene trabajando bajo lo que es invernaderos. ¿Sí? Algunos de repente ya conocerán, sabrán, habrán visto, ¿no? El cultivo de tomate en invernadero. Y pues entonces la finalidad de ahorita, mejor dicho, de este curso es dar a conocer pues las diferentes plagas y enfermedades que existen, ¿no? Dentro de ello, pues vamos a ver que a nivel general, algunas plagas son las que realmente se encuentran dentro de estos fitotoldos, y pues vamos a detallar cada uno de ellos, ¿no? Es importante, antes de empezar, eh, definir qué es una plaga, ¿no? Creo que muchos de los que estamos aquí presentes sabemos y podemos definir qué es una plaga. Les preguntara, antes de empezar, ¿qué es una plaga? ¿Cómo me definirían ustedes la palabra plaga? A ver, ¿cómo me definen ustedes la palabra plaga? Es bueno conocer y saber el concepto, ¿no? O sea, no solamente ir, digamos, al punto en sí, sino antes de empezar, definir qué es una plaga. Y desde luego también qué es una enfermedad a nivel de cultivo, ¿no? ¿Qué es una plaga? ¿Conocen? A ver, Eh, Ingeniero, ¿sería la existencia masiva de organismos vivos? eh, John, claro, sí, 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 muy bien tu concepto de plagas, muy acertado. ¿Alguien más puede dar otro concepto de plagas? A ver, ¿están presentes? O, a ver, bueno, como lo mencionó su compañero John, sí, plaga pues es la presencia de todo aquel organismo artrópodo, ¿sí? Artrópodo es que se alimenta de plantas, ¿ok? Y pues bueno, pues es comúnmente relacionado, ¿no? A un insecto que ocasiona daños al cultivo y por ende pues ocasiona pérdidas de rendimiento y de producción, ¿ok? Ahora ahí también viene el término de insectos, ¿no? Que es otro término que comúnmente debería no de saber, ¿no? Que es un insecto, ¿no? Entonces, un insecto pues es aquel que está formado por tres partes, ¿no? Cabeza, tórax y abdomen, ¿ok? Y dentro de las especies de insectos, pues hay un sinfín, ¿no? Que empieza de los coleópteros, lepidópteros, ¿no? Ortópteras, cada uno de ellos, ¿no? Tiene digamos, un daño en específico. Luego, a partir de ello, surgen, y también es bueno conocer las piezas bucales por las cuales los insectos hacen daño al cultivo. Generalmente conocemos o se habla mucho de tres,
tipos de piezas bucales en insectos. ¿Cuáles son esos tres tipos de piezas bucales que de los insectos más conocidos? A ver, ¿conocen? A ver, están los masticadores. Uno. ¿Qué más? Hay insectos masticadores, ¿no? ¿Qué otro tipo de piezas bucales de insectos también conocemos o conocen ustedes? Ingeniero, buenas noches. Hola, ¿qué Para mí tal? sería, por ejemplo, picadores chupadores. Exacto. Bien, Antonio, gracias por tu participación. Así es, sí. Tenemos piezas bucales de insectos masticadores, chupadores, lamedores y por ahí también algunos que son picadores, ¿no? Entonces, fíjense ustedes, cada insecto, cada pieza bucal que poseen ocasiona un daño en específico. Ejemplo, ¿no? ¿Qué es lo que ocasiona, por ejemplo, la spodóptera en el cultivo de maíz? Sabemos que en estado larval es la etapa en la cual ocasiona mayor daño al cultivo, porque se alimenta, comienza en el estado larval, el insecto como tal empieza a comer, a alimentarse de todo lo que encuentra con la finalidad, pues, de, cuando llegue al estado pupal, eh, pase un periodo, ¿no? De, por ejemplo, una semana y media o 2 semanas, en la cual el insecto no se alimenta y de ahí pasa al estado adulto. Por eso es que tiene que empezar a comer o alimentarse para todo ese tiempo que está en estado pupal pueda mantenerse, ¿no? Sin alimentar. Por esa razón, entonces, es que la espodóptera, ¿no? Es un insecto masticador en estado larval. Entonces, existen otros insectos, por ejemplo, como las moscas, que son chupadoras, tienen un estilete en sus piezas bucales y ellos pues comienzan a succionar la savia, igual que por ejemplo la mosca de la fruta, ¿no? Un insecto muy común, muy conocido, que hoy en día en la actualidad se está tomando mucha importancia, ya que a veces ocasiona daños muy perjudiciales en los cultivos. Entonces, como existen insectos masticadores, también existen insectos lamedores, chupadores y picadores. ¿Sí? He querido empezar con este punto porque es importante saber y conocer para poder dar inicio a lo que es las plagas. Me estaba olvidando de mencionar que también está el concepto de enfermedades, ¿no? Enfermedades, pues, es otro concepto en la cual pues involucra tres factores fundamentales, ¿no? El huésped como tal, eh, la, la, la enfermedad y las condiciones climáticas, ¿no? Esos tres factores son muy importantes cuando hablamos de enfermedad. Basta que falte uno de ellos para que pueda, digamos, dar presencia a una enfermedad. La enfermedad no la podemos ver como las plagas, ¿no? Yo, por ejemplo, quiero evaluar, qué sé yo, eh, presencia de Lamospalpus en cultivo de espárragos, ¿sí? Y, por ejemplo, yo voy al espárrago, ¿no? Y escarbo abajo, donde están los turiones, donde está cerca de la corona, y voy a encontrar unas pequeñas perforaciones en el turión. ¿Qué me da indicio? De que hay presencia de el amospalpo. Y efectivamente, cuando nosotros hacemos un pequeño corte y abrimos esa perforación, vamos a encontrar presencia del amospalpo. ¿Sí? Ahora, yo les pregunto a ustedes, y bueno, podemos contar la larva, ¿no? Hay una, dos, tres, cuatro, cinco larvas, la podemos contar, hablando de plaga. Ahora, ¿podemos contar las enfermedades? Yo les digo, por ejemplo, tiene el cultivo de vid, ¿no? Tiene, por ejemplo, oidium, que es una enfermedad en el cultivo de, de vid. Y yo les pregunto, y voy a evaluar, y yo puedo decir, por ejemplo, tengo 5 individuos de oidium,
¿Podré decir eso? Desde luego que no, ¿no? A diferencia de la plaga que yo sí puedo decir, hay, por ejemplo, tantos individuos en tal cultivo. Las enfermedades se evalúan o se monitorean principalmente por porcentajes, ¿no? A veces manejamos porcentajes de 0 a 25, de 25 a 50, de 50 a 75, ¿no? Y de 75 a 100. O en algunos casos, pues, cada 10%, de 0 a 10, de 10 a 20, eso va a depender bastante de la persona, cómo va a monitorear su campo, ¿sí? Va a depender mucho de eso. Pero en términos generales, como les menciono, las plagas se pueden ver y las enfermedades quizás la podemos observar, pero no contabilizar. Muchas veces utilizamos estereoscopios, ¿no? Para poder ver, o a veces, estas pequeñas lupas entomológicas que también nos ayudan a ver un poco la presencia, ¿no? De estas enfermedades, ¿no? Pero a nivel general no la podemos contabilizar, ¿sí? Eso a manera de poder también, antes de poder empezar el tema del día de hoy, ¿sí? Cualquier consulta, me olvidé de mencionarles, o pregunta o inquietud que tengan a lo largo de la este, presentación, la pueden hacer sin ningún inconveniente. Pueden escribirlo a través del chat o también pueden activar sus audios para poder responder sus preguntas, ¿ok? Bien, entonces vamos a empezar ya tomando como ejemplo, como les mencioné, el cultivo de tomate. Como les estaba mencionando, ahí pueden ver ustedes, ¿no? El cultivo de tomate que se trabaja hoy en día bajo invernaderos. Fíjense ustedes las diferentes enfermedades y las plagas, ¿no? Que también puedan haber o puedan presentarse, esto a raíz de un problema de estrés que pueda tener la planta. ¿Qué quiero decir con esto? Muchos habrán notado de repente en sus campos, en sus cultivos, ¿no? Que a veces, por ejemplo, el cultivo está estresado, llámese por temas de sales, llámese por temas de humedad, temas de, por ejemplo, de alto calor, ¿no? En fin, cualquier tipo de estrés que tenga la planta va a hacer que ésta esté más susceptible, ¿no? Y más propensa al ataque de plagas y enfermedades. En la imagen que ustedes pueden ver en la parte derecha, en caso mío está en la parte derecha, estoy con el mouse señalando, donde dice plagas y síntomas. ¿Qué pasa? Acá pueden ver ustedes, ¿no? Que hay, por ejemplo, y esto ya parte del manejo nutricional, ¿sí? Que involucra mucho el tema de las deficiencias o las carencias que pueda tener el cultivo cuando no se le aplica el nutriente que la planta necesita. Hierro, por ejemplo, clorosis férrica, una deficiencia muy común que se puede observar en varios cultivos, ¿no? Cuando, por ejemplo, no se le aplica el hierro, ¿no? Magnesio, una moteadura de color marrón. Nitrógeno, una color medio anaranjado, amarillento, la presencia de deficiencia de nitrógeno. Y el potasio, pues una pequeña, un color medio púrpura en los bordes de la hoja, ¿sí? Bueno, a lo que quiero llegar es que cuando estos cultivos están, en este caso, por ejemplo, con algún tipo de estrés, es susceptible al ataque, por ejemplo, de fitóptoras, ¿no? Al ataque de pulgones, de moscas blancas, ¿no? De trips, de moscas minadoras, de heliotis, de lamopalpus, de spodópteras, en fin, todos los insectos que nosotros podamos conocer. En el caso del tomate, por ejemplo, acá menciona el tema del pulgón, el tema de las orugas, el gorgojo picudo, ¿sí? El minador de hojas, y pues bueno, también están los trips, las moscas blancas, ¿no? Y por ahí arañitas rojas y pulgones, ¿sí? Que son, digamos, las plagas más comunes que existen a nivel de invernaderos, ¿ok? Y cuando hablamos de enfermedades, ya en la siguiente imagen que está a la mano izquierda, también ah, la presencia de las enfermedades es cuando, por ejemplo, existe una alta tasa de transpiración de la planta pues empieza a emitir
azúcares, ¿no? Y estas azúcares a veces son atraídas por los insectos que dejan pequeñas perforaciones o agujeros, ¿no? O orificios que pues son fuentes de, hospedantes para que la enfermedad a través de pústulas, a través de conidios, puedan entrar dentro de la planta. Una vez que hay una pequeña abertura que ha dejado el insecto, un masticador, por ejemplo, comienza a masticar una hoja y la deja expuesta, ¿no? A que pueda venir una enfermedad y pueda colonizar esa hoja y ir avanzando y pues abarcar todo lo que es el tema del fruto y los tallos, ¿no? Y las raíces y bueno, en fin, ocasionando pues así una muerte progresiva, ¿no? De la planta, ¿no? Aquí, por ejemplo, en esta parte de acá que ustedes ven, la hoja que está un poco, o mejor dicho, el brote de este cultivo está ya machitándose. Es una machetez. ¿Producto de qué? Producto pues del ataque de una enfermedad muy conocida como es la pudrición de las raíces, ¿no? El fusarium más conocido, ¿no? Es digamos, una enfermedad muy común en el cultivo de tomate a nivel de invernadero y en la mayoría de los cultivos que se trabajan en invernaderos, el fusarium o la pudrición de raíz es una enfermedad muy común, ¿sí? Y a veces, ¿por qué se presenta? Pues muchas veces se puede presentar por diferentes ocasiones, ¿no? Una de ellas es de repente el sustrato, el suelo, ¿no? Que estamos manejando, puede hacer que no lo hayamos desinfectado bien y tenga problemas pues de fusarium y por ende pues a la hora de trasplantar el cultivo, este es expuesto, ¿no? Y es atacado por esta enfermedad. También puede ser que tengamos buen sustrato, buen tipo de tierra, pero al momento de comprar una semilla o adquirir algún plantín o alguna planta, ¿no? Y la trasplantamos, esta pues está infectada y no tiene, digamos, esa planta no ha sido curada o esa semilla no ha sido curada y pues va a hacer que la planta pues colonice y pueda contaminar el suelo o el área en la cual se está sembrando, ¿no? También puede ser, como lo mencioné, por algún tipo de problema cultural o mecánico o físico que podamos de repente nosotros realizar. A veces se realizan labores como por ejemplo, este, eh, calicatas, a veces se utilizan actividades como podas y muchas veces no desinfectan las herramientas, ¿no? Y a la hora de no desinfectar, pues ese también es una fuente de contaminación de una planta a otra. ¿Ok? Entonces, como ustedes pueden ver, las formas de contaminación de enfermedades de una planta a otra es muy variada, ¿no? Y siempre hay que entonces desinfectar suelos, cuando compremos semillas, semillas certificadas de buena calidad, igual cuando adquiramos algún tipo de plantín o planta, también que esa planta sea de buena calidad, ¿no? Certificada y que nos den, digamos, la seguridad de que esa planta pues no tiene ninguna enfermedad, ¿no? Y al más mínimo síntoma, pues hacer los respectivos manejos para que se pueda, digamos, controlar o manejar el tema de la enfermedad y también, ¿por qué no decir también de las plagas, ¿no? Bien, entonces eso a modo general, ¿ok? Entonces, para poder nosotros conocer también los tipos de plagas y enfermedades que existen en un invernadero, es muy importante y muy necesario conocer las etapas fenológicas, ¿ok? En el cultivo, por ejemplo, de tomate, se establecen o se resumen, digamos, cuatro etapas muy marcadas, ¿sí? Que empieza primeramente el semillero, que es en el almácigo, luego viene una etapa vegetativa, que es la posterior al trasplante, donde ya la planta ha sido llevada al campo. Luego de ello viene una etapa de floración, en la cual pues conocemos y sabemos que es la etapa que nos va a definir o nos va, digamos, a dar un parámetro de cuánto va a ser nuestra cosecha de este cultivo, ¿sí? Y por último, pues la etapa reproductiva, ¿no? Entonces, cuatro etapas muy marcadas del cultivo de tomate.
Ahora, ¿por qué lo menciono esto? Porque hay diferentes también tipos de plagas que atacan en diferentes etapas fenológicas, ¿sí? La etapa, por ejemplo, de semillero, las plagas o enfermedades que puedan atacar al semillero no son las mismas que atacan a la floración o a la etapa reproductiva. Son distintas. Y de ahí también hay otro concepto y otra forma de definir que hay plagas, pues, claves, plagas potenciales, ¿sí? Que también se conoce y se debe de aprender, ¿ok? Entonces, las diversidades de microclimas en los que se cultiva el tomate hace difícil, pues, una generalización de la fenología del cultivo, ¿ok? Dentro del invernadero sabemos que podemos controlar muchas veces y manejar, ¿sí? El aspecto climático, refiriéndonos, por ejemplo, a la temperatura, a la humedad, a las horas de sol, ¿no? Ya que muchas veces podemos, de repente, darle más horas de iluminación a la planta, haciendo uso, por ejemplo, de luces artificiales que hoy en día en la actualidad se utilizan. ¿Para qué? Para que alargar, o mejor dicho, perdón, reducir, ¿no? La etapa vegetativa del cultivo y a su vez acelerar, ¿no? La etapa productiva. Entonces, con ello se puede hacer manejos, ¿no? De que el cultivo pueda aumentar su, digamos, su etapa de productiva para poder, pues, de repente ganar precios en el mercado, ¿no? Y en la actualidad, por ejemplo, estos invernaderos se utilizan con ese objetivo, ¿no? De poder de repente adelantar o atrasar la etapa productiva para poder, dependiendo del mercado, pues poder producir nuestros cultivos, ¿no? Entonces, importante entonces, antes también de hablar de las plagas, pues conocer las etapas fenológicas, ¿sí? Ahí tienen ustedes, por ejemplo, la etapa fenológica de plántula, que más o menos está alrededor de unos 20 a 25 días después de sembrado el cultivo, una etapa de desarrollo vegetativa que va de 30 a 35 días, una etapa de floración de 20 a 25 días y una etapa de fructificación, ¿no? Donde están ya la parte de la cosecha, que va pues de 12 a 15 días, en algunos casos, dependiendo, se puede alargar hasta 20 a 25 días, ¿ok? Recuerden que el tomate, hay tomates definidos, ¿no? Y hay tomates indefinidos, ¿no? Que normalmente van creciendo, crecen, van reproduciéndose, van emitiendo frutos, ¿no? Y hay otros cultivos de tomate determinados, mejor dicho, y los otros son indeterminados. Los determinados, pues, son aquellos que nosotros sabemos que tiene una etapa de crecimiento y una etapa de producción. Los indeterminados son aquellos que van produciendo y creciendo la planta, ¿no? De manera que llega una etapa o una labor en la poda en la que se tiene que cortar el ápice para que el cultivo no siga desarrollándose, ¿sí? Entonces, como les menciono, importante conocer la etapa fenológica. ¿Cuáles son las principales plagas entonces que afectan el tomate, ¿no? Y las principales enfermedades también, ¿no? Recuerden que para adoptar estas medidas con la planificación adecuada, se hace indispensable el conocimiento de características de especies perjudiciales de cada zona de cultivo, ¿sí? Entre las que se incluyen pues aspectos morfológicos y biológicos, ¿ok? Es importante conocer entonces estos detalles, el monitoreo, el manejo, la evaluación, el estado en la que se encuentra el cultivo, la enfermedad, y pues la forma de cómo pues monitorearlos es muy importante en este aspecto. Ahí pueden ver ustedes las principales plagas, ¿no? Por ejemplo, las chupadores, como les volví a mencionar al inicio, ¿se acuerdan? ¿No? Que eran las piezas bucales de los insectos, chupadores, masticadores, y en este caso los minadores, ¿no? Que minan la hoja. Por ejemplo, el minador de hojas en cultivo, por ejemplo, de cítricos, no sé si ustedes habrán visto, muy común, el minador de la hoja que hace como pequeñas minas en la hoja y por donde va, digamos, comiendo, la hoja se torna de un color pálido, ¿no? Y eso
y da indicio a la presencia de un minador de hoja. También tenemos las orugas, las larvas, ¿no? De manera general. Cuando hablamos de gusanos, hablamos de larvas de manera general, del Ammophalus, Spodoptera, Heliotis, que son las más conocidas. Como chupadores tenemos los áfidos, los pulgones, las moscas blancas, los trips, también tenemos los ácaros y las arañas rojas. Y por último, pues también tenemos los nemátodos, ¿no? Que son también una plaga dentro de lo que concierne al tema este, del cultivo de tomate, ¿ok? Cuando hablamos de enfermedades, bueno, aquí tienen ustedes las diferentes enfermedades que se pueden presentar. Y de todas estas, ¿no? Las más conocidas o las que se presentan con mayor frecuencia a nivel general en los invernaderos es el Fusarium, la machetes bacteriana y también pues los tizones tempranos y los tizones tardíos. Son las enfermedades, digamos, más comunes que se pueden encontrar a nivel de invernadero. ¿Ok? ¿Cuáles son entonces las plagas que pueden afectar al cultivo de tomate en sus diferentes etapas fenológicas? Empezando por los insectos, bueno, acá están. ¿Se acuerdan que habíamos visto la etapa fenológica del cultivo? Y les mencioné que es importante conocerlas. Claro que sí, porque a través de ella, pues, como ustedes pueden ver acá en esta imagen, se define entonces la presencia de plagas en este cultivo. Por ejemplo, en la etapa por ejemplo, de desarrollo vegetativo y de cierre del cultivo, es muy importante considerar la presencia de casi todas las plagas. Por ejemplo, aquí tienen que el 1, ¿no? Que está representado por las plagas de Agrotis o Feltian, ¿no? Portadoras, las diabróticas, las chupadoras, como los áfidos, los minadores, los gusanos o las larvas de los frutos, como las heliotis, las cepodópteras, ¿no? Las larvas también masticadoras están en esta etapa de desarrollo vegetativo y de cierre de cultivo, están casi la presencia de todas estas plagas. Y tienen el 1, el 2, el 3, el 4, el 5, el 6 y el 7. O sea, en términos generales, es esta etapa en la cual se tiene que tener mucho cuidado, se tiene que hacer un monitoreo muy constante y permanente para poder, pues, evitar que estas plagas no puedan, digamos, ingresar a la planta y ocasionando pérdidas en la producción. ¿Sí? En la etapa, por ejemplo, de cosecha, es la etapa en la cual quizás menos plagas hay. Ahora, con eso no significa de que no hagamos o lo descuidemos. Siempre es bueno monitorear. Por ejemplo, en este caso, en la cosecha, que es el número 6, fíjense, siempre van a estar presentes el Heliotis y el Spodoptera, ¿no? Entonces, importante entonces que en esta etapa de la cosecha podamos monitorear, ¿no? De repente muchos dirán, no, ya, pero en cosecha ya mi cultivo ya no, ya no necesito controlarlo mucho porque ya estoy cosechando y bueno, no creo que me pueda afectar. Han habido ocasiones y casos en las que muchas veces se ha descuidado esta etapa ya prácticamente final, pero que cuando se descuida y estos insectos comienzan a incrementarse, pueden ocasionar daños muy significativos y lo que habíamos programado, proyectado de cosechar, pues muchas veces no llegamos a la cosecha establecida, ¿no? Por ende es importante entonces hacer el monitoreo, ¿sí? Y entonces, como ustedes pueden ver, ahí tienen pues la presencia de las plagas en las diferentes etapas fenológicas del cultivo, ¿ok? Plagas que que afectan al cultivo de tomate en sus diferentes etapas fenológicas. Hablando de patógenos, por ejemplo, o ya hablando de enfermedades, también, por ejemplo, habíamos visto el tema de plagas. Este es para el caso por ejemplo, de enfermedades, ¿no? Y también, nuevamente, hacerle mención, importante, muy importante, conocer la etapa fenológica del cultivo, ¿sí? Igual que en las plagas, fíjense ustedes, en la etapa de desarrollo vegetativo y de cierre del cultivo, pues importante pues que acá tengamos un monitoreo muy estricto, ¿sí? Es decir, no descuidarnos al más mínimo de estas etapas muy importantes. Acá pues están involucradas casi todas
¿no? O casi todas las enfermedades como son, en el caso de la marchitez, por ejemplo, manchas foliares, manchas bacterianas, el tizón tardío, el tizón temprano, foliares fungoso, virosis, temas de nematodos, enfermedades como la fitóptola, la ternaria, el fusarium, la erwinia, enfermedades que se presentan con mayor importancia en esta etapa. Entonces, los manejos o los controles tienen que estar muy detallados en estas etapas, ¿sí? Y ahí viene pues el manejo integrado de plagas, ¿ok? Hacer uso de trampas etológicas, controles físicos, químicos, mecánicos, culturales, en fin, todos los controles que nosotros conocemos, debemos de tener mucho cuidado en esta etapa fenológica, ¿ok? Ahora, ¿cuáles son las plagas que afectan al cultivo de tomate en sus diferentes etapas fenológicas? En el caso de las malezas, por ejemplo, ¿no? Importante que las malezas, como ustedes podrán conocer o algunos sabrán, pues, las malezas son hospederos no solamente de plagas, sino también de enfermedades. ¿Qué pasa con las malezas? En las malezas, por ejemplo, se pueden hospedar algunas plagas. Ahí pueden poner sus huevos, de manera que a la hora pues, de que estos huevos comienzan a eclosionar, pues buscan alimentarse y se van al cultivo, ¿no? Debido a que estos cultivos, ¿no? Emiten o tienen un azúcares que los atrae, pues estos insectos van, comienzan pues a succionar la savia o a masticar los brotes, las hojas, los tallos y los frutos también, y comienza pues a ocasionar daños en el cultivo, ¿no? Eh, Al analizar pues los elementos que participan en la dinámica poblacional de una maleza, vamos a observar o a ver pues que la producción de semillas y su almacenamiento y conservación en el suelo pues son etapas muy críticas en la cual se debe tener cuidado de su biología pues que determinan su potencial de competencia con el cultivo, ¿sí? Ahora, importante saber entonces elementos de la dinámica de una planta monocárpica, ¿no? Desde que florece hasta que muere la planta. ¿Ok? Primero, el banco de semillas en el suelo. Segundo, la fase de reclutamiento de plántulas. Tercero, la fase de crecimiento en masa o en unidades modulares. Y cuarto, la fase reproductiva, ¿sí? Ahí, como ustedes pueden ver, son los elementos importantes que tienen que ver con la dinámica de una planta para poder ver si es que estas pues son afectadas o no de plagas y de enfermedades. ¿Ok? Bien. Luego vamos a ver que hay prevención y manejo de plagas también a nivel del suelo. Los nemátodos, como ustedes podrán conocer y saber, son aquellos que producen nódulos o también agallas, también son conocidos como agallas, radiculares o deformaciones también, ¿no? En las raíces de las plantas atacadas. ¿Yo puedo ver las plagas? O mejor dicho, los nemátodos, no, claro que no puedo verlas. O sea, contabilizarlas sí puedo, pero físicamente con nuestra vista no podemos verlas. Tendríamos que ir a un estereoscopio, un microscopio y poder ver y contabilizar la cantidad de nemátodos. Solo ahí podemos contabilizar y dar un valor cuantitativo del número de nemátodos que hay en mi suelo, en mi sustrato. Pero sí puedo saber o detectar la presencia de estos nemátodos. ¿Cómo los detecto? A través de estos nódulos o deformaciones o agallas que hay en las raíces, ¿no? Son como unas pequeñas bolitas que ustedes pueden ver acá, que se notan a simple vista cuando hacemos de repente una evaluación de raíces. Vamos a observar unos pequeños nódulos, estas bolitas, que da la presencia, ¿no? De que hubiese, digamos, como tipo una papa o que se esté desarrollando, ¿no? Esto de acá pues va a significar la presencia de un nemato. En este caso, el Meliodoquine sp, ¿no? Que es un nemato muy conocido y que ocasiona también pérdidas en el cultivo porque esto le impide que la planta pueda alimentarse de los nutrientes y a su vez absorber el agua. Esto va a ocasionar pues
un estrés en el cultivo. ¿Existen tratamientos, manejos? Sí, lo existen, ¿no? Hoy en día existen productos químicos, ¿no? Que también ayudan al control de nematodos. Otra forma de controlar el tema de nematodos es hacer una rotación con cultivos no susceptibles como flor de muerto, ¿no? O maguido. Son, digamos, controles que se pueden hacer a nivel de nematos. También existen y están, por ejemplo, las orugas o gusanos portadores o noctuides, ¿no? Gusanos de alambre o larvas de tortuguilla. Aquí, pues, digamos, los gusanos, o como yo les mencioné al inicio, las larvas, son aquellos, pues, etapas, ¿no? Del insecto en la cual más se alimenta del cultivo. Los daños más significativos están en el estado larval. Y ahí pues hay que tener mucho cuidado de manejar este tipo de larvas, ¿no? En el cultivo de tomate, por ejemplo, la tuta absoluta, ¿no? Es un noctuide que muchas veces pues ataca de noche al cultivo, ¿no? Y muchas veces, por ejemplo, las aplicaciones para estos tipos de plagas se hacen en la noche, ¿no? ¿Por qué? Porque es ahí pues donde salen las larvas y los estados adultos, ¿no? A ovipositar en las hojas y al momento de eclosionar comienzan a alimentarse. ¿Controles? Hay, claro que sí. Existe, por ejemplo, la labranza del suelo, la cual se expone a las larvas a la depresión, ¿no? Por hormigas o por aves o también por temas solares. Se hace una pequeña labranza en la cual pues las larvas se ponen, digamos, en la parte de arriba y estas pues a la hora de estar expuestas al sol comienzan a morirse o también de repente son alimentadas por algún tipo de ave que pueda estar por ahí, ¿no? Los adultos, por ejemplo, pueden capturarse por la noche con trampas de luz, ¿no? Como les dije, estos son insectos noctuides que salen, ¿no? A alimentarse y a reproducirse de noche. De día lo vamos a ver muy poco, o casi nada lo vamos a poder ver de día. Son de noche donde ellos pues hacen su mayor actividad para desarrollarse y alimentarse. Entonces ahí es donde se tiene que tener mayor observación y detalle al momento de establecer un manejo o un control de este tipo de insectos, ¿no? Entonces, importante entonces conocer pues que estos en estado larval son masticadores, ¿ok? Mastican y comienzan a alimentarse de la hoja hasta llegar pues al estado pupal. Existen prevención y manejo de plagas en el caso del follaje y del fruto. Habíamos visto del suelo, ahora vamos a ver un poco sobre qué es el tema del follaje y del fruto. Acá están pues generalmente los chupadores, ¿no? Como son la mosca blanca, ¿no? Que yo les mencioné en estado adulto. Eh, este tipo de plagas, como ustedes pueden ver, este es el ciclo de la mosca blanca. Empieza en el estado adulto, en la cual pues oviposita, pone su huevo, y este huevo pasa a estado ninfal, luego a estado pupal y luego a estado adulto, ¿no? ¿Qué pasa con este insecto chupador conocido como mosca blanca? Las mayores poblaciones de este insecto se presentan durante la etapa o la época donde hay, digamos, no hay mucha humedad y digamos que se encuentra la zona en época de sequía, ¿no? Y aquí sus daños pues son más importantes y consiste en la transmisión de enfermedades virosas. ¿Qué quiere decir con enfermedades virosas o transmisiones de enfermedades virosas? Al momento de succionar o de, digamos, insertar su estilete en la hoja de cultivo, cuando este insecto va a otro cultivo que está, digamos, infestado o tiene problemas de virus, ese virus queda, digamos, dentro del estilete del insecto y cuando este insecto va a un cultivo que se encuentra sano,
pues le transmite ese virus. Son muy conocidos como vectores, ya que transmiten virus, ¿no?, de una planta sana a una planta, de una planta enferma, perdón, a una planta sana, ¿no? Por ello es importante manejar este tipo de plaga, ¿no? La mosca blanca, conocida como vector. ¿Cuáles son los controles que se debe tener para este tipo de mosca, por ejemplo, blanca, ¿no? Fechas de siembra, cuando las poblaciones son más bajas, tener cuidado pues al seleccionar el lugar de la siembra o fuera de las influencias tradicionales, uso de barreras mecánicas, siembra de maíz, sorgo, producción en ambientes controlados, altas densidades de plantas, nutrición adecuada del cultivo y por último, evitar pues lo más posible la lluvia, ya que ejerce control a veces de estos cultivos, ¿no? También existen chupadores como los áfidos, ¿no? Muy conocido, por ejemplo, los pulgones, es un áfido muy conocido. El mayor daño, pues, lo causa cuando son estos insectos también vectores, transmisores de enfermedades como virus de un cultivo a otro. Aquí tienen, por ejemplo, de manera gráfica, ¿no? Mm, Cómo es que el insecto, en este caso el áfido, ¿no? Se alimenta, ¿no?, digamos, de la parte expuesta o vulnerable y pues a la hora de, pues, de alimentarse transmite este virus a la planta, ¿no? Acá pueden ver que la hoja ya se está amarillando o se está poniendo clorótica. ¿Y eso debido a qué? Debido a que ya el insecto digamos, se ha alimentado y ha transmitido el virus a la planta, ¿no? Ya cuando ocurre esto, importante a la hora de sacar las plantas sanas, desinfectarlas, ¿no?, para poder trasplantarlos en campo definitivo y evitar, pues, que tengan daño, ¿no? Aquí pueden ver ustedes un tema de control físico muy conocido, ¿no? Las barreras, ¿no? Las barreras o los famosos cortavientos, ¿no? Que muchas veces, ¿por qué se utiliza estos cortavientos? Porque los pulgones muchas veces se transmiten o van de una zona a otra por este efecto del viento, ¿no? Y cuando encuentra el cultivo, pues comienza a alimentarse, ¿no? Entonces los maíces, generalmente las gramíneas son consideradas como cortavientos, ¿ok? La minadora de hoja también es un insecto muy dañino que ocasiona problemas, ¿no?, en el cultivo a nivel, por ejemplo, de lo que es la hoja o, digamos, foliar, y pues que su daño, por ejemplo, son también a veces ocasionados por la presencia, ¿no?, de ciertos estrés en el cultivo. ¿Qué ocasiona o qué es lo que nos puede, digamos, perjudicar la minadora de la hoja? Como les mencioné, digamos, al inicio, ¿no? Estos minadores de hoja lo que hacen es hacer minas, ¿no? Dejar, digamos, eh, transparente las hojas del cultivo, de manera que la planta pues no va a poder ejercer su proceso de fotosíntesis, ¿no? Que sabemos que para que la planta pueda realizar su proceso de fotosíntesis, necesita pues la presencia de la clorofila, ¿no?, de los estomas para poder, digamos, realizar este proceso de fotosíntesis. ¿Qué pasa? Cuando el insecto comienza a alimentarse, pues elimina, ¿no?, o se alimenta de esta clorofila, pues, y de manera que la planta, pues, no tiene de dónde generar sus reservas, ¿no?, o proporcionar la energía que la planta necesita para sus posteriores desarrollos o etapas fenológicas, ¿no? De manera que el rendimiento o la producción del cultivo se va a ver afectado entonces porque no va a haber un almacenamiento de reservas y este cultivo pues se va a ver afectado a través de un estrés, ¿no? Y esto pues va a ocasionar pues que tengamos que aplicarle productos desestresantes, estimular la planta y todo eso también es un costo adicional. ¿Hay controles para este tipo de plagas? Claro que sí, existen trampas cromáticas, como son las trampas de color amarillo o verde, a asociar cultivos como maíz, como lo habíamos visto anteriormente, y control biológico natural, ¿no? Son formas de cómo se puedan controlar este tipo de plagas. Las tortuguillas, por ejemplo, en este caso,
son aquellas pues que se encuentran, digamos, o sus daños son causados en los primeros días de desarrollo de la planta, ¿no? Ya que esto lo que hacen es, al cortar y causar defoliaciones, se alimentan de las flores y de las yemas, y estas pues actúan como transmisores de enfermedades, ¿no? Esta tortuguía, entonces, como bien se menciona, pues afectan a nivel de flores y de yemas, ¿no? Que es, digamos, sobre todo las flores, si hablamos de flores, es, digamos, lo que nos va a ocasionar muchos problemas, ya que depende mucho la producción de la floración del cultivo. Al no haber flores, no va a haber producción. Al no haber producción, no va a haber, digamos, rendimiento, y por ende, pues, no vamos a tener, digamos, ganancias en ese aspecto, ¿sí? Su vida de esta plaga dura de 25, perdón, a 47 días, dependiendo de las condiciones climáticas, pueden llegar incluso hasta 53 o 55 días de vida de esta plaga, ¿no? Importante la fertilización adecuada para que el cultivo no se pueda estresar y no esté expuesta al ataque de esta plaga, ¿no? Lo mencioné al comienzo, que es muy importante la nutrición para que la planta no se encuentre estresada. ¿Cuál es el control para este tipo de plagas? Bien, ahí tienen ustedes la nutrición o fertilización adecuada, es muy importante. Cultivo libres de malezas, que son fuentes hospederas, y control biológico natural, ¿no? Tricoderma, Bacillus, ¿no? Que puedan ayudar a disminuir la población de esta plaga. En gusano de follaje, aquí tienen ustedes, por ejemplo, el gusano negro, prodenia y el gusano cogollero, ¿no? Los más conocidos son los gusanos perforadores del fruto. Habíamos visto de suelo, de hoja, de flores, y ahora estamos hablando de insectos o plagas a nivel de fruto, ¿no? Estos, pues, como les mencioné, estas larvas, por ejemplo, larva de gusano, se alimenta de la hoja, por ejemplo, ¿no? Mira, fíjense ustedes en esta imagen que está acá señalando con el mouse. Fíjense, miren cómo devora, ¿no? O hace añicos la hoja, con tal de alimentarse y de, digamos, engordar. Esta larva se alimenta, ¿no? Sin ninguna complicación, incluso dejando a veces la hoja completamente esquelética, ¿no? Estas larvas, como les mencioné al comienzo, sobre todo los primeros estadios, como son el estadio 1, 2 y 3, y hasta el 4, son los estadios en los cuales se tiene que tener mucho cuidado, porque son los estadios en los cuales ocasionan mayor cantidad de daños, ¿sí? Acá tiene, por ejemplo, larvas parásitas alimentándose de gusanos, ¿no? Por ejemplo, son los famosos bacillus, que se alimentan de la larva, control biológico muy conocido, y pues no nos ocasiona problemas de intoxicación, sino que es algo biológico natural, que normalmente no ocasiona daños a nivel de la salud del ser humano, ¿no? El control de malezas, lo vuelvo a repetir, es muy importante, ya que son hospederos de plagas y enfermedades. Colocar pues trampas, ¿no? Que puedan ayudar a atraer estos tipos de insectos, ¿no? Utilizar, por ejemplo, trampas cromáticas, muy importante para los estados adultos, y también pues trampas de luz, ¿no? Que también van a atraer al adulto, o también por ahí utilizar feromonas que puedan atraer al macho y evitar pues que se puedan desarrollar, ¿ok? El mal del tabiuelo es una enfermedad. Ya estamos entrando, digamos, a lo que es la parte de las enfermedades del cultivo, que ustedes pueden ver acá, por ejemplo, ¿no? Se presenta principalmente en los semilleros, ¿no? En los invernaderos. Se desarrolla en suelos húmedos y poco oxigenados. Aquellos suelos que son compactos, duros, son aquellos que son más expuestos, o los cultivos están más expuestos al ataque de este tipo de enfermedad, ¿no? Al atacar, por ejemplo, el hongo en esta área de la planta, impide el paso de nutrientes y aguas, y ésta se marchita y llega a morir, ¿no? ¿Por qué? Porque muchas veces los vasos vasculares, como es el xilema y el floema,
son afectados, ¿no? De manera que ocasiona un colapso y la cual la planta ya no lleva los nutrientes o el agua a los diferentes órganos de la planta, sino que en esta zona se quedan y ya no pueden subir, ¿no? Y eso ocasiona pues que la planta comience a marchitarse, ¿no? Y llegue a morir, ¿no? Hay controles para este tipo de enfermedad, como es una buena desinfección del sustrato, haciendo uso pues de diferentes productos. Bueno, hoy en la actualidad existen diferentes productos de casas comerciales que nos ofrecen pues desinfectar nuestro suelo ante la presencia de estos tipos de hongos, ¿no? Y también puede drenar excesos de agua en la producción de plantas, ¿no? Es decir, evitar los charcos, ¿no? Evitar aquellos charcos que se forman en la parte superior, que da indicio de que el suelo pues está compacto y no puede infiltrar el agua. Y es importante acá pues darle un buen manejo, ¿no? Hacer los pequeños subsolados, ya sea de manera física o química, para permitir que los nutrientes y el agua puedan ingresar, ¿no?, al cultivo. El tizón temprano, otra enfermedad muy conocida, ¿no?, muy común en los cultivos y pues que ocasiona también pérdidas, ¿no?, de rendimientos cuando hablamos, por ejemplo, en temas de frutos. Acá, por ejemplo, se observan en temas de frutos o de flores, se puede observar también pequeñas manchas blanquecinas y en las hojas, pues pequeñas moteaduras, ¿no?, de color rojizo que dan la presencia de este tizón temprano, ¿no? Los periodos cálidos y lluviosos favorecen el desarrollo de estos hongos, ¿no? Evitar en todo el exceso de cuando hay, por ejemplo, lluvias, evitar pues que entren en contacto con la planta, ya que esto va a ocasionar pues que esta enfermedad pueda desarrollarse, ¿no? Y también pues está el tema pues entonces que el control, que muchas veces involucra bastante el tema de la nutrición adecuada, especialmente con calcio y potasio. ¿Por qué el calcio y potasio? El calcio involucra bastante la corteza, ¿no?, o la membrana del fruto, ¿no? Le da fuerza, rigor ante el ataque de cualquier enfermedad. El potasio es para que la planta pueda darle la resistencia, ¿no?, a cualquier tipo de estrés que pueda tener el cultivo. Por ende, entonces, tanto el calcio como el potasio son muy indispensables para este cultivo. Las podas de limpieza, ¿no? Limpiar, por ejemplo, las herramientas, lo mencioné al inicio y lo vuelvo a mencionar, son muy importantes a la hora después de evitar la presencia de este tipo de plagas, perdón, de enfermedades, ¿no? Amplios distanciamientos, evitar microclimas, ¿no? Cuando hacemos distanciamientos cortos, creamos un microclima de manera que podemos ayudar o beneficiar a que el insecto o también la enfermedad pueda desarrollarse, ¿no? Entonces, evitar entonces distanciamientos muy cortos y pequeños, ¿no?, que puedan ayudar a la presencia de estas enfermedades. Eliminar rastrojos de cosecha, que son a veces fuentes también de inóculos, ¿no?, de cualquier tipo de enfermedades, usar semillas certificadas y darle un buen drenaje para evitar el emposamiento de agua en el suelo o en el sustrato. Manejos que se puedan dar entonces para poder evitar la presencia de esta enfermedad. ¿Ok? El tizón tardío, por su otro lado, es importante también mencionar que es otro tipo de daño muy común en los invernaderos. Pues es una enfermedad fulminante en periodos húmedos y de baja temperatura, ¿no? Sobre todo cuando en terrenos, por ejemplo, donde hay mal drenaje, el daño que incide a nivel económico es muy significativo. ¿Ok? Controles, las hay. Tienen, por ejemplo, la eliminación de rastrojos de cosecha, un buen drenaje para evitar el emposamiento, podas de limpieza y quemar control enfermo, rotación de cultivos, nutrición y fertilización adecuada, ¿no? Por ejemplo, cuadro que ustedes ven en la parte de abajo, es muy importante considerarlo, por ejemplo. Acá en el primer, por ejemplo, en el primer recuadro que ustedes pueden ver acá, se está haciendo, digamos, o se está sembrando, ¿no?, un cultivo de tomate, un cultivo de maíz y un cultivo de pepino. ¿Qué pasa? Que muchas veces, ¿no?, termina este cultivo
y encima del cultivo de tomate volvemos a sembrar otro tomate más. Entonces, cuando realizamos esta práctica, estamos haciendo de que la enfermedad y la plaga pueda atacar con mayor fuerza al cultivo, ya que no le estamos dando un cambio de cultivo. ¿Qué es una rotación? Por ejemplo, en el segundo recuadro, ¿no? Cultivo de rotación. Si acá había tomate y yo termino de cosechar mi tomate y acá tengo mi maíz y mi pepino, lo que voy a hacer es pasar esta zona o esta área donde yo había sembrado tomate, pasarla al del maíz. Y donde estaba el maíz, por ejemplo, pasarla donde estaba el pepino y del pepino pasar al tomate. De manera que yo hago una rotación de áreas, ¿no? Donde era tomate, ahora es maíz. Donde es maíz, ahora es pepino. Y donde es pepino, ahora es tomate. Y así logro pues una rotación, evitando pues que la plaga o la enfermedad pueda atacar al cultivo con mayor estrés, ¿no? Entonces, todos esos detalles son muy importantes, tanto para el tizón tardío como para las demás enfermedades que atacan al cultivo. La marchitez vascular ya pues es una enfermedad muy común, como les dije, el marchitamiento del cultivo, la cual pues tiene que ver con la presencia de Fusarium, y este Fusarium pues es un hongo que muchas veces pues en la mayoría de invernaderos, también a nivel de campo abierto, genera muchas pérdidas, ¿no? Ingresado esta enfermedad a veces es complicado y difícil de poder erradicarla, ¿no? Al menos disminuir la incidencia lo podemos establecer, pero eliminarla a, a niveles que nos puedan generar mayor beneficio a nosotros, es un poco complicado. Habría que hacer tratamientos más seguidos, aplicar productos desinfectantes, evitar pues contactos con el tema de lámparas contaminadas, evitar también que puedan ingresar insectos, es decir, todo un manejo. ¿No? Por ende, pues es importante entonces monitorar siempre nuestros campos y evitar pues la presencia de este tipo de enfermedades. Los controles, ¿cuáles son los controles? Pues bueno, ustedes aquí pueden ver la rotación de cultivo, uso de variedades tolerantes, evitar daños mecánicos en la planta, prevenir dispersión de patógenos y, sobre todo, importante y muy indispensable, el controlar el riego, ¿no? Cuando no lo regamos bien al cultivo y le damos un exceso de riego, vamos a favorecer que este marchités o fusarium pueda ingresar a la planta. Son detalles que hay que tener en cuenta a la hora pues, de establecer estos manejos en el cultivo. Y también pues la marchitez bacteriana es otra enfermedad, a diferencia de la marchitez anterior, que es, digamos, de hongos. Esta marchitez es por presencia de bacterias, ¿no? La erwinia, por ejemplo, Carotobora, es una bacteria que pues ingresa al cultivo y que puede llegar pues a ocasionar hasta el 100% de pérdidas de la población de las plantas, ¿no? Y de ahí la importancia entonces de hacer un buen control, seleccionar materiales con algún grado de tolerancia, terrenos de buen drenaje, evitar daños al sistema radicular, muy importante, y eliminar malezas o hospederas, ¿no? Que puedan ocasionar, pues, la presencia de estas enfermedades, ¿no? Todo lo que le acabo de mencionar, se acuerdan que lo habíamos visto al comienzo y es muy importante, entonces, en este punto, considerarlo para poder darle todos los manejos respectivos que necesita el cultivo a la hora de la presencia de estas plagas y enfermedades. La mancha bacteriana de tallo y de hoja de fruto, también muy importante. Su incidencia es mayor, sobre todo en épocas de lluvia, y es muy importante en estas épocas entonces mantener una temperatura adecuada y una humedad también adecuada para el cultivo. ¿Sí? Aquí están los controles que ustedes pueden ver, casi similares al anterior. Entonces, hay maneras de poder controlar y evitar la presencia de estas manchas bacterianas en los tallos. Y también, por último, e importante, la virosis, ¿no? Que muchas veces se confunde o se toma como que puede ser deficiencia de de algún nutriente, ¿no?
siempre es bueno monitorear y cuando veamos, por ejemplo, ya una mancha muy significativa, analizar, ¿no? Mandar de repente al laboratorio que nos puedan de repente dar un resumen de lo que pueda estar ocasionando ese amarillamiento en la hoja, ¿no? Como le digo, muchas veces se ha confundido la virosis con temas de deficiencia de nutrientes. Por eso, como les menciono, es importante hacer un monitoreo de estas hojas, ¿no? Bien, bueno, acá también tienen el control de la virosis, bueno, lo que se puede hacer para poder manejar y evitar la presencia de este tipo de virus, ¿no? Bien, hasta este punto, eh, todo está claro. ¿Alguna pregunta, alguna duda, alguna inquietud, algo que no ha quedado claro o un comentario por parte de ustedes? He tratado de poner el ejemplo del tomate, como les mencioné. La mayoría de las plagas y enfermedades que hemos visto en esta oportunidad son las mismas, pues, que también atacan a los diferentes cultivos, ¿no? La mosca blanca, los trips, los pulgones, ¿no? El fusario, el tizón tardío, el tizón temprano, los nemátodos, las virosis, son muy comunes en la mayoría de invernaderos, ¿no? Lo que sí les recomendaría, ¿no? De manera general, es siempre tener cuidado, tener una persona que esté constantemente evaluando, monitoreando, hacer cartillas de evaluación para poder, digamos, controlar este tipo de problemas que no nos pueden afectar al rendimiento de nuestros cultivos y sobre todo siempre teniendo en cuenta pues de que también la nutrición del cultivo es muy importante, ¿no? Ya que una planta estresada está expuesta al ataque de cualquier plaga y de enfermedad, ¿no? Y de ahí pues la importancia también de manejar bien nuestra nutrición y sobre todo también nuestro riego, ¿no? Para que no hayan problemas de fusarium, ¿no? O de hongos a nivel radicular. ¿Ok? Bien, a ver, eh, Eh, ingeniero, sí, una consulta. ¿Usted cree que sea posible aislar completamente eh, la planta que está dentro de un invernadero, aislarlo completamente? Por ejemplo, la posibilidad, no sé si es factible, de hacerle ventanas a, a un vivero que está forrado completamente con agrofilm, hacerle ventanas con una malla antiácida y así evitar, o sea, para que tener un vivero completamente aislado y haciendo eso se puede evitar el ingreso completamente de insectos y por consiguiente una posible plaga de insectos. eh, sí, mire, el tema del controlar el ingreso de una plaga a un invernadero es, es muy, a veces complicado, ¿no? Particularmente quien les habla, he tenido la oportunidad de trabajar en invernaderos, en lo que es cultivo de pepino, o sea, zapallo, tomate, ¿no? Este, y bueno, les comento de que a veces, por más que se crea o se pueda realizar un control, ¿no? Que impida el ingreso de estas plagas o enfermedades dentro del invernadero, es muy complicado, ¿sí? A veces por temas de descuido, siempre en las esquinas, en alguna parte, por ejemplo, hoy en día existe también, y me olvidé de mencionarlo también, eh, en la actualidad, quizás no lo habrán visto ustedes, bueno, yo sí lo he visto, y uno de los problemas también que a veces hacen que los insectos o la enfermedad pueda ingresar es porque a veces los roedores, ¿no? Que a veces lo dejamos muchas veces de lado, ¿no? Buscan de dónde alimentarse, ¿no? Y bueno, estos roedores, como ustedes podrán conocer y saber, empiezan a morder a veces las mallas o los plásticos que hemos puesto, ¿no? Los files que mencionaste, John, comienzan a romperlos, ¿no? Y eso es una fuente ya
de ingresos. Basta que haya un pequeño, digamos, agujero, orificio en nuestro invernadero para que pueda ser fuente de ingreso de plagas y de enfermedades, ¿no? Igual hay, por ejemplo, temas también de pájaros, ¿no? Que puedan de repente ocasionar alguna perforación, ¿no? O alguna abertura, y esto va a ocasionar pues que los insectos y las enfermedades puedan ingresar. Al 100% tendrías que darle diariamente, darle una revisión a tu invernadero, ¿no? Puedes hacer esta labor que tú me mencionas de hacer un pequeño orificio, ¿no? Y darle de repente una ventilación a tu invernadero. Lo puedes hacer, pero siempre con el cuidado debido, ¿no? Entonces, te recomendaría siempre que estés revisando todo lo que es el perímetro de tu invernadero, siempre date una vuelta en las partes de arriba, revísalas y trata de encontrar o fijarte de que todo esté en orden y sobre todo en las entradas, ¿no? En las entradas o en las puertas o en los ingresos y las salidas, siempre tener un cuidado bien estricto, ¿no? Es decir, tener una área, pues, por ejemplo, en la cual se quita, digamos, la ropa, otra área de desinfección y otra área, pues, donde ya ingresas, digamos, a tu invernadero, ¿no? O sea, áreas que te permitan, pues, manejar y controlar bien el tema de la desinfección y el tema del ingreso de plagas y de enfermedades, ¿no? Eso a manera de resumen te podía comentar, John, ¿no? Son detalles muy importantes a considerarlos en el aspecto de invernaderos. Muchas gracias, ingeniero. Una cosita más, para complementar. ¿Usted qué, o sea, así como mencionó, en tener ambientes distintos para un ingreso, desinfección, cambio, y luego finalmente entramos al invernadero? Como eso, ¿qué otras técnicas o qué otras formas puede usted mencionar que uno tendría que incluir en su invernadero para tratar de mermar lo más posible la existencia de plagas o de enfermedades? Bien. Bueno, de lo que yo te he comentado, adicional a ello, pues existen, como te mencioné, ¿no? Que dentro de tu invernadero siempre tengas una limpieza, ¿no? Yo, por ejemplo, que he trabajado en tomate, en el mismo cultivo que hemos visto ahorita, se descuidaba bastante el tema del sustrato, ¿no? Por ejemplo, yo veía que, por ejemplo, traían el sustrato, sembraban el cultivo, ponían la semilla y el cultivo como tal empezaba a desarrollarse. Pero ¿qué pasaba? Cuando este cultivo ya terminaba su etapa fenológica, mataban la planta, sacaban la raíz de ese sustrato y encima de ese sustrato, ¿no? Volvían a sembrar, cosa que de repente es una práctica muy errada que se realiza o se estuvo realizando en ese momento, porque pues ese sustrato pues ya está, digamos, con algún tipo de contaminante o patógeno que pueda ocasionar enfermedades, ¿no? A esta nueva planta que se va a desarrollar, ¿no? Entonces, siempre es bueno la desinfección, ¿no? Cambiar el sustrato, limpiar las áreas de adentro de tu invernadero, utilizar cal, utilizar alcohol, desinfectar tus herramientas de podas, ¿no? Tus herramientas que realizas cualquier tipo de actividad dentro de tu invernadero. En otros lugares utilizan, por ejemplo, también el tema de guantes, overoles, toga, mascarillas, ¿no? Y mensualmente o cada 15 días se hace una desinfección con lejía a nivel general en cada sector. Es decir, todo un cuidado muy, muy, muy minucioso, incluso el tema del ingreso, por ejemplo, a veces de aguas, ¿no? Para el tema de personal que se encuentra dentro, ¿no? Es muy detallado, ya que a veces se tiene que desinfectar con gran detalle el tema de los bidones o de los envases y que todo lo que está dentro, ¿no? No salga para afuera. Todo lo que está dentro del invernadero adentro no salga para afuera. Porque ya una vez que sale para afuera ya es, digamos, un tema
contaminación y eso a la hora de ingresar nuevamente, pues ya puede ocasionar pues cualquier tipo de ingreso de patógeno, ¿no? Entonces, son esos detalles a manera que general, adicional a lo que te mencioné, que te lo puedo comentar, John. Muchas gracias, ingeniero. Gracias a ti. Este, bien, ¿alguna otra inquietud, alguna otra pregunta? Buenas noches, ¿me escucha? Sí, sí, buenas noches. Buenas noches. Quería hacer una pregunta. Respecto al invernadero, ¿es ideal poner cultivos variados dentro de un solo ambiente o mejor es un solo cultivo en el invernadero? Muy buena tu pregunta. Mira, eh, sería, ¿cómo te lo puedo explicar? Este, es bueno que el área de tu invernadero esté dividido en sectores, ¿no? Por ejemplo, en el lugar donde yo estuve, o tuve la posibilidad de poder, trabajar, te menciono de que, por ejemplo, tenían como una pequeña cortina, ¿no? Es una cortina que dividía un sector, o mejor dicho, un turno de otro turno, ¿no? Y esa cortina, pues, te diferenciaba, un cultivo de otro. Por ejemplo, en el turno A sembraban, por ejemplo, tomate y en el turno B sembraban pepino. ¿Para qué te quiero decir con esto? De que si puedes hacer una rotación dentro de un invernadero, claro que sí la puedes hacer, ¿no? O puedes sembrar hasta incluso dos, dos cultivos dentro de un invernadero, pero eso sí, como te digo, tienes que siempre diferenciarlas, o en este caso ponerle, como en el caso que yo te mencioné, ponerle una mano para evitar también cualquier tipo eh, que se puedan ingresar, ¿no? A una plaga o una enfermedad de una zona a otra, ¿no? Y importante también en este punto que puedas tener de repente también, si un caso lo pudieras hacer, que el ingreso para para tu cultivo A sea por un lado y el ingreso para tu cultivo B sea en otro punto, ¿no? De manera que tienes bien diferenciado y marcado tus, este, tus turnos en ese invernadero, ¿no? Entonces, sí, pero sí lo puedes hacer. Claro, En caso de que no tuviera la malla, pues puedes poner algún tipo de cinta, ¿no? Que diferencie, pero siempre ten en cuenta el monitoreo y el control, ¿no? Que no sea el cultivo A una fuente de inóculo para plagas y enfermedades y que el cultivo B también no sea un inóculo de ingreso de plagas y enfermedades. ¿Ok? claro. Una pregunta más, por favor. Sí. Respecto al tomate, por ejemplo, dentro de un invernadero, ¿es necesario hacer una polinización artificial o eso se poliniza? Bueno, no tengo mucho conocimiento, ¿no? El tomate. No sé si me puede dar una explicación. Sí, claro. Mira, en invernaderos la polinización se realiza de manera manual, ¿no? Es decir, las personas, por ejemplo, ¿no? Cosechan el polen de las plantas, ¿no? En este caso, que van a hacer, van a producir el polen. Al momento de cosechar, pues pasa a un área dentro del invernadero, o sea, adentro mismo, a un área en la cual pues comienzan a sacar el polen y a recolectarlo en pequeñas bolsas, o mejor dicho, empaquetaduras de papel. Este polen, ¿no? Es pesado bajo una balanza gramera, una pequeña cantidad de polen. De manera que a la hora de polinizar, ¿no? Y de ponerle, digamos, en el óvulo de la planta eh, eh, que tiene, digamos, el órgano femenino, pueda reproducirse, digamos, de manera uniforme. Por ejemplo, ¿qué pasa cuando en el cultivo de sandía, cuando se poliniza de manera manual?
¿no? Y se aplica con un pequeño, con una pequeña pinza, ¿no? Se agarra el polen y se coloca en el estambre, ¿no? de la planta femenina para que pueda polinizar. A veces cuando se le agrega más, la sandía crece deforme. Una parte crece con mayor tamaño y otra parte crece con menor tamaño. ¿Qué ha pasado ahí? Que al momento de polinizar se ha agregado más polen a una determinada zona y menos polen a otra zona. Entonces, ahí se ve, digamos, cómo se ha polinizado el cultivo y cómo es lo que debemos de mejorar para que esos problemas no existan dentro del invernadero. En resumen, el cultivo de tomate se poliniza de manera manual, como te dije, a través de pinzas, aplicándole en el estambre del cultivo femenino para que esto pueda polinizar, ¿no? Entonces, es la manera más correcta para evitar, digamos, cualquier tipo de contagio, ¿no? O de presencia de patógenos dentro del cultivo. Bien, ingeniero, una última pregunta, por favor, discúlpeme. ¿Usted ha tenido algún experimento, experiencia o le han contado sobre a qué altura máxima puede crecer el tomate? O en resumen, si puede crecer en altura, en los Andes, el tomate, a más o menos 3.800 metros sobre el nivel del mar, o no sé. Sí, sí, el cultivo de tomate bajo esas condiciones, sí se puede desarrollar. Lo mencioné en la ponencia de hoy. ¿Recuerdas que yo te mencioné que habían dos tipos de desarrollo de tomate, ¿no? Los determinados y los indeterminados, ¿no? Los determinados, aquellos que tienen ya un crecimiento, ¿no? En la cual ahí se desarrollan y ya no crecen más y comienzan a emitir, digamos, sus frutos. Los indeterminados son aquellos, pues, que son un poco más resistentes, un poco más rústicos, a cualquier tipo digamos, de condiciones. En este caso, tú me mencionabas, creo, 3.800 metros sobre el nivel del mar. Claro. Lo puedes hacer Sí. y lo puedes desarrollar, ¿sí? Pero Eh, sí, ¿sí? ¿Me está haciendo una pregunta? claro, depende de la variedad, supongo, del tomate. Exacto, exacto. Sí, expende la variedad y como te menciono, estos indeterminados son los que más se utilizan en estas condiciones en las cuales tú me estás mencionando, ¿no? ¿Tiene un Este, nombre ese o solo es indeterminado? ah, Un nombre de el la nombre, raza, no sé, sí, de el la nombre especie. exacto, el nombre exacto no te lo, bueno, no sería mentirte ahorita, no lo tengo muy, muy claro el nombre, pero si vas a consultar en algún tipo de casa comercial o algún vivero por ahí que puedan tener, consúltales por los tomates indeterminados, ¿no? Claro, Ahí te van a dar diferentes, de repente, variedades de tomates y la cual pues tú vas a poder también reconocer cuál es digamos, el desarrollo de cada tipo de planta a nivel determinado, ¿no? claro. Gracias. Eso sería todo, creo. No, gracias, no te preocupes. Eh, Bien, ¿alguna otra inquietud? ¿Alguna otra pregunta? Oh, creo que ya estamos con tiempo, ¿no? Bien, nada, solamente agradecerle su participación y su asistencia y bueno, ahí también le estoy dejando mi celular, mi correo. Cualquier duda o consulta me la pueden hacer a través de estas redes y pues ya me despido agradeciéndole una vez más su asistencia y ya nos estaremos viendo, si Dios lo permite, en otra oportunidad, ¿sí? Hasta pronto. Cuídense.